En el mundo del anime y el manga hay joyas ocultas que pocos conocen. Hoy hablaremos de From Star Strings, un guancho del creador de Made in Abyss. Este será un breve resumen de una fascinante historia que merece ser contada. Iniciemos. En esta historia seguiremos a Kuroro, una niña que vive en un planeta pequeño y solitario. Kuroro parece estar allí completamente sola, sin compañía ni recuerdos de cómo llegó a este planeta. Aunque por alguna razón recuerda su nombre y también las habilidades necesarias para sobrevivir. Poco a poco, su existencia se ve marcada por una rutina de soledad y curiosidad que la llevan a explorar su pequeño planeta. En el fondo, ella tenía la esperanza de encontrarse con alguien más, no estar completamente sola. Luego de recorrer su planeta, se dio cuenta de que sus esperanzas habían sido en vano. Tal y como lo temía, en su planeta solo estaba ella. Los días empezaron a nublarse entre caminar, comer, cantar de vez en cuando, dormir y volver a despertar. No había algo más por lo que esperar. Hasta que un día Kuroro descubre algo extraño, aunque no por eso menos hermoso. Desde las estrellas, una hermosa cuerda de luz llegaba a su planeta. Ella no se tardó en acercarse y tomar aquella cuerda con sus manos. Kuroro quedó sorprendida. Sintió a los segundos la cuerda emitir vibraciones como si algo le estuviera mandando un mensaje desde el otro extremo. Esto bastó para llenar su corazón de esperanza. Tal vez ella no estaba tan sola como pensaba. Los días pasaron y ella volvía a la cuerda, comprobando una y otra vez que al mover aquella cuerda, algo o alguien en el otro extremo le correspondía. Un día resolvió que jalar la cuerda no era suficiente. Ella quería enviar una melodía, así que creó un arco para enviar música con la cuerda y transmitirla a través de las estrellas. Al hacerlo, sorpresivamente la música también se devolvió hacia ella. Determinada a descubrir quién estaba al final de esta cuerda, se preparó muy cuidadosamente para el viaje. Incluso diseñó herramientas, trepó árboles muy altos, resistió el hambre por varios días y practicó sostener la respiración bajo el agua tanto como pudiera. Por último, con mucho cariño, tomó tierra, flores y pequeñas partes de su planeta y los guardó en una pequeña bola de cristal. De esta manera, nunca olvidaría su hogar. Por fin llegó el día. Con muchos ánimos empezó su ascenso a aquel lugar más allá del cielo, aunque aquella cuerda le comenzaba a resultar interminable. Por más que subiese, no parecía acercarse a su destino. El tiempo pasaba, algunas estrellas brillaban intensamente, otras se apagaban, otras caían en diferentes direcciones. Cuando estuvo a suficiente altura y miró hacia abajo, se sorprendió al ver que su planeta resplandecía de color rojo. Algo que le preocupaba a Kuroro era sus raciones de comida, que empezaron a agotarse. Su equipamiento también se había desgastado. Aún así, aquella cuerda de luz brillaba cálidamente en sus manos. Luego de muchas canciones, estrellas apagándose, incontables días viajando, por fin la cuerda apuntaba a un punto de luz específico. Al ver esto, recuperó las energías con una fuerza que no sabía que tenía. Su postura también comenzó a cambiar. Ahora la gravedad la empujaba hacia abajo. Comenzó a descender cuidadosamente. Miró aquel planeta conforme se acercaba. Lo rodeaba un anillo y lo iluminaban 5 lunas. Al ver esto, la animó a enviar señales. Tocó música con la cuerda, a lo que recibió una respuesta rápidamente. El descender fue difícil. Los vientos de aquel planeta eran violentos. También había nubes congeladas que eran difíciles de atravesar. Fue bastante complicado, pero por fin vio que al final de las nubes congeladas terminaba. Cuando al fin pudo ver con más claridad su destino, Kuroro se estremeció al enterarse que, al final de la cuerda, no parecía haber nadie. Sacó su arco para tocar música a través de la cuerda y con horror observó cómo las vibraciones bajaban y rebotaban devolviéndose hacia ella. En su estado de negación perdió el equilibrio. Una ventisca muy fuerte sopló y ella cayó.
El impacto la dejó muy lastimada. Su estómago también fue perforado por un pedazo de roca de aquel planeta. Lentamente Kuroro se fue recuperando, aunque tras su arduo viaje se dio cuenta de que este planeta era inhóspito. El terreno era vasto, desolado, seco, y el cielo era aún más opaco que el planeta de donde venía. Conforme recurría a este nuevo planeta, sus esperanzas e ilusiones iniciaron a desvanecerse. A pesar de la realidad, Kuroro empezó a adaptarse, crear herramientas para sobrevivir. Encontró una pequeña fuente de agua mientras exploraba. También decidió crear una muñeca de piedra a la cual nombraría Kuroro. Esta era su única compañía y hablaba con ella para no olvidar su lenguaje. La comida era muy difícil de conseguir en este planeta. En algún momento del viaje su bola de cristal en la que traía los recuerdos de su hogar se había roto. Aunque quisiera volver atrás, estaba muy agotada. El tiempo pasó y pronto se encontró que sus días en este planeta se tornaban en lo mismo. Despertar, cantar una canción, dormir, comer. En sus sueños se veía a ella misma, cuando aún estaba en su planeta, jalando la cuerda. Al despertar deseaba nunca haber encontrado esta cuerda, nunca haber hecho este viaje. Lenta, pero decididamente ella se fue adaptando. Un día ella sintió a alguien llamarla. Trepó un árbol que apenas se mantenía en pie y reconoció aquel tono de voz. Siguió aquella voz hasta que en la orilla del lago venenoso encontró otra cuerda de luz. ¿Estuvo siempre esa luz allí?, se preguntó. Anteriormente ella no podía acercarse a este lago venenoso. Aún así estaba segura de que no lo había visto de lejos tampoco. Muchos pensamientos vinieron a su cabeza. Miedo de viajar en vano, esperanza de encontrar a alguien más al final de este nuevo viaje. Aún así estaba segura de que oía a alguien más llamarla. Con una nueva determinación jaló la cuerda para que quien estuviese en el otro extremo supiera que no estaba solo. Y sin que ella lo supiera, del otro lado, alguien más recibió una respuesta. Así, Kuroro se despidió de aquel inhóspito planeta, de las pequeñas Kuroro de piedra, y con una nueva estrella al final de su nuevo viaje, con una nueva voluntad inició su camino a través de millones de estrellas. En algún lugar, en los límites de la oscuridad, en un pequeño planeta, vivió una vez una niña. Ella ya no está aquí, y tampoco va a regresar, ya que sigue en un viaje lejano. Si alguna vez encuentras una cuerda de luz, tómala amablemente, quizá recorra entre el sonido del viento y soledad, a través de millones de estrellas, tu música la pueda alcanzar. From Star Strings conecta nuestra humanidad con el infinito, al corazón con la interminable curiosidad humana, que nos lleva a viajar al espacio, descubrir biomas que no son amigables con nuestra delicada naturaleza, que nos lleva a adaptarnos a nuevas situaciones. Esto fue todo por el día de hoy. Si tienen alguna opinión sobre cosas que pueda subir, sugerencias, es completamente bienvenido.